Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Jesús sana en respuesta a la fe. Qué hermosa palabra, fe, ¿no? Es fundamental para nuestras vidas. El Señor nos enseña y nos enseña que tenemos que tener fe. Entiendo que muchas veces ante las dificultades podemos priorizar el ver las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y eso porque le damos lugar a nuestros pensamientos, en donde capaz que nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo salgo de esto? No sé qué hacer. Y probablemente veamos que las cosas empeoran. Oramos y oramos, pero no vemos resultados, o no vemos los resultados que nosotros queremos o tenemos pensado que tendrían que suceder. Incluso algunas veces no sabemos el por qué. Pero hermanos, tengamos en cuenta siempre que el Señor está en todo momento. Si el Señor nos enseña que tenemos que tener fe en Él, entonces nosotros nos tenemos que enfocar en tener fe en Él, más allá de lo que suceda. Y quería compartir con ustedes Lucas capítulo 8 y vamos a leer los versículos desde el 40 al 56, que dice lo siguiente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, vemos dos situaciones acá, ¿no? Una mujer que no se le detenía el flujo de su sangre, que había gastado mucho dinero, que ya era hace 12 años que estaba pasando por eso, capaz que estaba pasando por una desesperación, por una situación muy complicada, muy difícil también en la época probablemente, pero ella tuvo fe. Si, ella solo diciendo, ¿no? Si tan solo tocara el borde de su manto. Tuvo fe en Jesucristo. Tuvo fe en Jesús, que Jesús la podía sanar. Y capaz que vieron que algunas veces uno está en la desesperación y, y ora y le pide al Señor. Y las cosas se pueden dar o no.
Y hay situaciones que capaz que personas que no son cristianas o están en eso, digamos, ahí queriendo saber un poco más y pasando por situaciones muy difíciles, se arrodillan de manera desesperada pidiéndole al Señor. Y ahí vuelcan todo al Señor, ¿no? Porque qué lástima muchas veces que capaz que lo vemos como último recurso, ¿no? Ojalá estuviese como el primer recurso. Pero bueno, de esa manera suceden muchísimos milagros, tanto en personas que capaz que no creían y eso ayudó a que crean, a que tengan fe, como personas incluso cristianas que estaban pasando por situaciones difíciles, eh, oraban y no se daban, pasó mucho tiempo, o a último momento sucedió algo, y fue sanada la persona, o consiguió trabajo, o mejoró su economía, etcétera. Pero por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en el Señor siempre, en Jesús. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos que tener fe, más allá de lo que suceda a nuestro alrededor. Pero aún si no suceden las cosas que nosotros pensamos o queremos que sucedan, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, firmes en buscar al Señor. No lo pongamos como último recurso, por alguna manera decirlo, ¿no? Entre comillas, sino busquémoslo en primera instancia. Y enfoquémonos en Él, no solo por querer que se solucione la situación por la que estamos pasando, sino que nos guíe y nos brinde sabiduría, que nos consuele, que sepamos que nosotros tenemos que ir a Él, confiar en Él, más allá de cualquier cosa, y que durante esa situación complicada por la que estemos pasando, bueno, que la llevemos teniendo al Señor, enfocándonos en el Señor y que podamos tener paz, porque sabemos que todo lo tenemos que dejar en el Señor. Luego vemos la situación de la hija de Jairo, ¿no? Y bueno, nosotros, vaya a saber uno qué hubiese pensado, ¿no? Porque incluso Jesús en ese momento eh, hacía las cosas que hacía los milagros que hacía, pero incluso se burlaron de lo que dijo. Pero aún así, Jesús hizo lo que hizo. Y la muchacha se levantó. Entonces, nosotros sabemos que para el Señor nada es imposible. Sabemos que Jesús venció la muerte. Sabemos que nada es imposible para el Señor. Y bueno, y aún así capaz que pueden entrar esas pequeñas preguntas adentro de nuestros pensamientos y tenemos que tener mucho cuidado porque pueden surgir, ¿no? Porque también no sabemos qué es lo que va a suceder porque todo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero sí sabemos que para el Señor nada es imposible. Todo es posible para el Señor. Entonces vemos la situación de la hija de Jairo. Y bueno, y fue algo espectacular, ¿no? Entonces, capaz que cuanto más difícil ven nuestros ojos las cosas y vemos que sucede el milagro, es como que parece más impresionante, ¿no? Y está bueno que nos parezca que sea algo espectacular, pero tengamos en cuenta que no importa lo que suceda, para el Señor nada es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en tener fe en el Señor. Tener fe. Nos enseña el Señor siempre en tener fe en Él. Las cosas dejarlas a Él. Nosotros de esa manera podemos estar más tranquilos de la situación por la que estemos pasando. Tratemos de no atormentarnos en pensar cómo se va a solucionar las cosas, sino en buscar al Señor y aplicar sus enseñanzas y su palabra. Orar, buscarlo todos los días. Preguntarle al Señor qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover, leer, aprender, escudriñar la palabra y dejar todo en las manos del Señor. Siempre recordemos, hermanos, en tener fe en el Señor. Dios los bendiga.